Con su permiso, señora presidenta. Adelante, senador. Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, hoy es un día más de luto nacional. Comienzo honrando la memoria de las 64,414 víctimas de una pandemia que nos ha devorado la esperanza, enviando condolencias a las familias de los fallecidos y sobre todo honrando a los más de 1,300 profesionistas de la salud que murieron en la primera línea de batalla contra este virus. Y nuestro luto debe ser también por las más de 566 familias que han perdido un familiar por el hecho de ser mujer, por las 21,060 madres que han perdido a sus hijos en manos del crimen organizado. A todas y a todos les decimos, estamos con ustedes. Hace 2 años, la llegada de un nuevo gobierno despertó con justa razón la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Esta transformación se ha convertido en retroceso. Hoy, gran parte de la sociedad padece decepción. Hay un corresponsable de este desastre, Morena, el partido en el poder, que ha sido cómplice e incapaz de poner un freno a la peor de las dictaduras, la de la ocurrencia. Y en política, la complacencia termina por ser complicidad. Les pido su atención. Esto es lo que sucede día a día en nuestro país. Cada 24 horas, 4,345 familias pierden su empleo con seguridad social. Cada 24 horas, 132,198 mexicanos ven desaparecer su negocio, su ingreso. Cada 24 horas, hay 3,206 contagiados de COVID y de ellos, en promedio, mueren 390. Cada 24 horas mueren 99 mexicanos. Hoy, 10 mujeres serán ejecutadas, 3 por su condición de género. Hoy, Pemex perderá 3,330 millones de pesos. Este martes, más de 60,000 mexicanas y mexicanos entrarán en pobreza. Por eso afirmo, estamos de luto. México está enfermo y su sistema de salud que prometieron sería como el de Noruega está en estado de coma. El coronavirus no vino a hundirnos en la tragedia, la evidenció, la aceleró, la amplió, pero no la originó. La tragedia venía desde antes. Morena no sabe, no quiere o no puede gobernar a México. Seamos claros, hay una responsabilidad histórica, moral y ciertamente legal por parte del presidente de la República por no haber atendido las recomendaciones de las organizaciones internacionales y las propuestas que como bancada planteamos en el Partido Acción Nacional como opciones para enfrentar mejor la pandemia. Fuimos nosotros quienes urgimos al presidente 2 temas centrales: proteger la salud de las familias y defender su economía. Se desmanteló al Seguro Popular. Hay desabasto de vacunas y medicamentos para niños con cáncer. Y la desatención al cáncer de mama es criminal. Les recuerdo, la calidad moral de un gobierno se define por el trato que da a quien es más vulnerable. Y no hay nadie más vulnerable que un niño enfermo. Saquen ustedes sus conclusiones. Se puso en manos de un subsecretario frívolo e incompetente la salud de millones de mexicanos. Se minimizó la importancia del uso del cubrebocas.
Se desestimó hacer pruebas masivas. Se evadió irresponsablemente a la ciencia para trazar datos y se postergó y se sigue postergando el equipamiento de hospitales y del personal de salud. Los principales responsables aseguraron que el COVID era una gripa. Incluso el presidente instó a la sociedad a incumplir reglas. En el PAN también dijimos que había que defender la economía. Ya había entonces, no olvidarlo, 4 trimestres de crecimiento cero. Por eso alertamos que había que cambiar el rumbo, corregir, unir. Propusimos que a cada desempleado se le dieran 3,207 pesos mensuales, que se le apoyara a la pequeña empresa. Para los pequeños emprendedores que generan 72 de cada 100 empleos, el mensaje fue devastador, que quiebren, se dijo. En materia educativa, este gobierno no ha estado a la altura del reto que enfrenta el país. No hay una estrategia integral de fondo. Esto va a afectar a los niños y niñas más pobres de este país, los que no tienen tecnología, tampoco energía eléctrica. Este gobierno también está devastando el medio ambiente, dejando en un segundo término el cuidado de nuestro patrimonio natural. Sembrando vida, Dos Bocas, el Tren Maya, no son solo elefantes blancos, son la muestra del ecocidio que vive nuestro país. Para el gobierno de México, las energías limpias no son una alternativa de futuro. Hoy, en esta transformación involutiva, se privilegia el uso del combustóleo, el petróleo, el carbón, justo cuando en todo el mundo hay una transición hacia las energías verdes. Pemex y CFE, camino a la quiebra. En materia de seguridad, se optó por predicar desde el púlpito, en lugar de la aplicación de la ley, y así nos está yendo. Ni los regaños a los delincuentes, ni los abrazos, ni las clases de moral han funcionado. A los criminales no se les catequiza, se les enfrenta. Pero la fuerza del Estado no está contra los delincuentes, está contra quienes disentimos de su régimen. Expresamos nuestra solidaridad con los medios que ejercen día a día la libertad de expresión, nuestro respeto hacia quienes ejercen la crítica. En el gobierno profesan libertad, pero ejercen censura. El país no requiere de hombres providenciales, sino de instituciones confiables. Fortalezcamos y defendamos al INE, al Banco de México, al Poder Judicial. Al país le urge salir del falso dilema de que los servidores públicos solo deben ser honestos, aunque no sepan de la materia. Hoy sabemos que en el gobierno federal hay ineptitud, improvisación, pero también evidente deshonestidad. La sociedad demanda funcionarios honestos, pero también capaces. Celebramos y exigimos que se combata la corrupción. Lamentamos que solo sea en el discurso. Hasta hoy solo tenemos espectáculo porque se condenen los medios, pero en los hechos se libera al criminal. Digámoslo claro, la cruzada anticorrupción de Morena no será creíble mientras no se cese y se investigue a los políticos de su propio gobierno ya evidenciados. Exhortamos con respeto, pero con energía al presidente de la República. El buen juez por su casa empieza. Nunca fue el llamado más oportuno
que ahora mismo, por su casa, señor presidente, por su casa, compañeras y compañeros, la nación atraviesa la peor crisis económica, sanitaria, en seguridad, pobreza, empleo e institucional de su historia. Sin embargo, debo decirlo, en el periodo ordinario pasado, la mayoría de este poder legislativo se negó a discutir una sola ley que apoyara a la sociedad en esta crisis. Este periodo ordinario debe servir para impulsar una agenda en favor de las y los mexicanos, sobre todo de quienes menos tienen. Con nosotros cuentan. Aprobemos de inmediato una ley de emergencia económica para salvar lo que queda del naufragio. Firmemos un compromiso para devolver la certidumbre jurídica a la inversión. Terminemos con el enfrentamiento entre mexicanos. Eso le sirve al poder, pero no le sirve a México. Nadie que conozca, ame y quiera un mejor porvenir para este generoso país puede aspirar a dividirlo. Necesitamos fortalecer el pacto nacional y la gobernabilidad. A nadie favorece el ejemplo de intolerancia de la mayoría de Morena en el Congreso de Baja California Sur, que ha destituido a sus opositores incómodos, sin más argumento que sus votos, contra la ley incluso, y contra el propio Poder Judicial. Señoras y señores, a los millones de angustiados del país, a las familias que tienen desesperanza, a quienes han enfermado, en Acción Nacional les decimos, saldremos adelante. Si hay de otra, levantaremos a México, lo haremos trabajando juntos, de la mano, cooperando y sacando lo mejor de nuestra gente, de cada estado y de cada región. Perderán su mayoría quienes han despreciado a la mujer. Perderán su mayoría quienes aplauden cada vez que quiebra una empresa. Perderán su mayoría quienes han dado la espalda a la ciencia y a la tecnología. Perderán su mayoría quienes confunden a delincuentes con Leona Vicario. Porque no olvidemos, somos más los que estamos a favor de un México pujante y vigoroso. Somos más los que estamos dispuestos a reconciliar a México consigo mismo, con el mérito y con el trabajo. Somos más los que queremos un México lleno de talento, un México unido. Somos más los que queremos una juventud emprendedora y no una dependiente de la dádiva. Somos más los que queremos un México limpio, donde sí se respete al medio ambiente. Somos más, muchos más, los que sabemos que hay un futuro brillante para nuestro país. ¡Viva México! Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.